Ya está grabando. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Entonces, lo que vimos en la última clase, ¿ya?, dice relación con las propiedades energéticas o las propiedades termodinámicas y energéticas que involucra o que implica el proceso de hidrólisis del grupo fosfato del ATP. ¿Ya? Justo lo borré y lo podría haber utilizado. Entonces hemos dicho que la hidrólisis de ATP en medio acuoso, generalmente el agua yo lo describo, ¿ya?, para generar ATP más fosfato, daba cuenta de una liberación de 30,5 kJ por mol. Esto está en kJ por mol. ¿Ya? Y que desde un punto de vista termodinámico, es decir, desde el estado inicial, ¿ya?, habíamos dicho que desde el estado, si consideramos la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, a partir de ATP más agua, ¿ya?, este valor me dice que la diferencia de energía entre los productos y los reactantes es negativo. Se define como G0' de los productos menos G0' de los reactantes. Y esto dijimos que era 30,5 kJ por mol. ¿Ya? Entonces, también habíamos dicho que la transformación de ATP en ADP desde un punto de vista termodinámico, viendo las variables termodinámicas, ya sea la variación de energía libre de Gibbs, la entalpía o la entropía, va desde el estado inicial al estado final, ¿ya?, independiente del camino recorrido. Por eso aquí no consideramos la energía de activación. Y también habíamos dicho que, por lo tanto, para una reacción de síntesis, es decir, ahora tengo ADP más fosfato, ¿ya?, y quiero sintetizar ATP en medio acuoso, ¿ya?, entonces ahora la reacción inversa, habíamos dicho, ¿ya?, tenemos que suministrar energía desde los alrededores hacia el sistema. En la reacción de hidrólisis se libera esa cantidad de energía en forma de, se libera energía disponible para hacer trabajo. Por el contrario, cuando queremos sintetizar ATP a partir de ATP y fosfato, se tiene que inyectar exactamente la misma cantidad de energía para llevar ese proceso, para llevar a cabo ese proceso. Entonces, podemos decir, por lo tanto, que la reacción de hidrólisis de ATP es una reacción exergónica y la reacción de síntesis de ATP es una reacción endergónica. ¿Ya? Que solamente en base a si la energía la transfiere hacia los alrededores o si la energía se transfiere desde los alrededores al sistema. ¿Ya? Ah, perdón. Ahí. ¿Ya? Ahí. Ahí sí. No había visto el... Disculpe, Alejandro. En términos catabólicos y en términos anabólicos, la relación que existe, ¿ya? O sea, siempre consideren lo siguiente, que para una reacción exergónica se libera energía hacia los alrededores y una reacción endergónica requiere energía no sé. Espérense, a ver. Tonka, ¿puede hablar?
Sí, profe. Profe, es que me quedó la duda ayer de cómo la solvatación era un factor que favorecía la reacción. No es que favorezca la reacción, la solvatación, no se olviden que el concepto de solvatación es darle estabilidad a las moléculas en el medio, ¿ya? Entonces, cuando una molécula está solvatada, obviamente es mucho más estable termodinámicamente que una molécula que no está solvatada. Entonces, si hay dos moléculas que están solvatadas, ¿cuál va a ser más estable? Va a ser más estable termodinámicamente aquella molécula que tenga, por ejemplo, mayor distribución de carga, lo que va a implicar un mayor grado de solvatación. El efecto de solvatación no es más que para estabilizar termodinámicamente mi molécula en un medio, ¿ya? Entonces, por eso que uno de los factores que va a determinar que mi proceso o mi reacción química sea termodinámicamente favorable es la solvatación de los productos. Y esa solvatación de los productos, obviamente, para que sean más estables, tiene que ser mayor respecto de los reactantes. Entonces, ¿cómo uno lo puede evidenciar de manera, digámoslo, o uno lo puede evidenciar o lo puede cuantificar? Para el caso del ATP, por ejemplo, ¿dónde está mi clase? Ya lo perdí. ¿Va? Va. Si lo pienso, la sala es bastante chica, como voy a pegar mis lápices. No sé dónde está. No me tiene el bolsillo. Por ejemplo, para el caso del ATP dijimos que tiene 4 cargas negativas, en cambio para el caso del ADP tiene 3 cargas negativas y el fosfato 3 cargas negativas. Esta molécula va a estar solvatada y cada una de estas moléculas también va a estar solvatada. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista de los productos respecto de los reactantes, aquí yo tengo 6 cargas negativas de todos los productos respecto a 4 cargas negativas. Por lo tanto, el grado de solvatación de los productos va a ser mayor que el grado de solvatación del reactante. Y eso obviamente le da mayor estabilidad. No se olviden que la solvatación es la estabilización de las cargas parciales sobre la superficie de mi molécula, donde el agua es el que actúa como un dipolo. Entonces, la carga parcial negativa del agua va a estabilizar la carga parcial positiva de mi sustrato, o la carga parcial positiva del agua va a estabilizar la carga parcial negativa de mi sustrato. Y ese es un efecto termodinámico. O más bien dicho, eso se traduce en un efecto termodinámico. Lo mismo que ocurre en las proteínas cuando se pliegan en su conformación nativa y se establecen los distintos grados de interacción electrostática y no electrostática, va a determinar un alto grado, por ejemplo, de estabilización termodinámica. Y eso es solamente porque se estabilizan a través de interacciones débiles, electrostáticas o no electrostáticas. Ese es el concepto del por qué la solvatación, digámoslo, es un factor determinante en la estabilidad termodinámica de las moléculas. En solución, obviamente. Ya, gracias, profe, ahora sí. Súper. Ya. Bajamos la mano de la tonca. Ya, entonces, por ahí me preguntaban, profe, ¿y eso en términos de catabólica y anabólica? ¿Qué es lo que dijimos cuando comenzamos este capítulo? Ya, a ver, les voy solamente un ratito les voy a compartir esta diapo para no estarla dibujando. Creo que está acá, ¿eh? Ya. Esta misma diapo, en modo presentación. Tal cual como ustedes pueden ver en la diapo, ¿ya? Cuando yo tengo ATP, la flecha hacia abajo, me imagino que ven mi cursor, el cursor, ¿ya? Cuando yo tengo ATP y lo hidrolizo en un medio acuoso, dijimos que se rompía el enlace fosfodiéster, se liberaba ADP y fosfato, y esta hidrólisis permitía la liberación de menos 30. Cuando uno dice liberación, y de menos 30 es como una redundancia, uno libera desde el sistema hacia los alrededores 30,5 kJ por mol. Ese valor es negativo. Y ese valor negativo de energía, fíjense, la célula lo utiliza para algún tipo de trabajo, o lo puede utilizar para un tipo de trabajo, o sencillamente la célula lo
transforma en energía calórica y se elimina como calor, ¿ya? Y este proceso de transformación química, de hidrólisis, en la cual hay transferencia de energía desde los alrededores hacia, perdón, desde el sistema hacia los alrededores, ¿ya? Puede estar acoplado a este tipo de trabajo, ¿ya? Este tipo de trabajo, que aquí llamamos anabolismo, corresponde a una ruta metabólica que permite sintetizar a partir de moléculas simples y oxidadas, permite sintetizar moléculas complejas y reducidas, ¿ya? Es decir, puede haber un proceso de reducción de una molécula, y para eso ustedes necesitan energía, o puede llevarse a cabo un proceso de síntesis, es decir, formación de un enlace covalente. Eso también es síntesis, y para eso ustedes necesitan energía. Esa energía, la célula, ¿de dónde la obtiene? La obtiene, por ejemplo, de la hidrólisis de ATP. Entonces, generalmente, el acoplamiento, ¿ya?, de la hidrólisis de ATP con un proceso anabólico, ¿ya?, o más bien dicho, la hidrólisis, lo voy a decir de otra manera, la hidrólisis de ATP en un sistema celular o en un medio celular, en un medio intracelular, la hidrólisis de ATP se puede acoplar a un proceso biosintético o anabólico. ¿Por qué? Porque ese proceso biosintético o anabólico requiere de energía. ¿De dónde puede obtener la energía ese sistema? A través de la hidrólisis de ATP. Entonces, están relacionados, ¿ya? La hidrólisis de ATP está relacionada energéticamente con las rutas anabólicas o biosintéticas. Por el contrario, cuando estamos analizando una ruta catabólica oxidativa, es decir, partimos de moléculas complejas reducidas y a través de un proceso catabólico se transforman en moléculas simples y oxidadas, este proceso libera energía, ¿ya? Y ese proceso, cuando libera energía, ¿qué es lo que hace la célula para no perderla como calor? No se olviden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía química, o la energía interna almacenada en estas moléculas complejas, cuando sufren un proceso catabólico, esa energía se libera. ¿Y qué es lo que hace la célula para no perder esa energía? La almacena sintetizando ATP. ¿Por qué? Porque para la síntesis de ATP se requiere que los alrededores sean capaces de suministrar esos 30,5 kJ por mol. Entonces, básicamente lo que hace la célula, aprovechando la energía interna de las moléculas que vienen, por ejemplo, a través de nuestra ingesta o de los nutrientes, aprovecha esa energía interna ¿para qué? Para almacenarla como energía química. Y esa energía química, ATP, la célula después la puede utilizar para hacer procesos biosintéticos. Entonces, nosotros nos alimentamos, incorporamos nutrientes a través de nuestra dieta, los digerimos, los metabolizamos, obtenemos energía de esos nutrientes y la célula lo que hace es transformar esa energía, o más bien dicho, almacenar esa energía en el enlace fosfodiéster del ATP. Entonces ahora yo tengo una molécula de ATP que es muy rica en energía. ¿Para qué la célula va a ocupar esa molécula ATP? Cuando nuestro organismo, nuestro sistema, necesita sintetizar colesterol, necesita sintetizar proteína, necesita sintetizar ADN, necesita sintetizar ARN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se puede relacionar con un proceso catabólico o con un proceso anabólico, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como reacciones acopladas. Entonces ahí ustedes tienen claramente el efecto de una reacción acoplada a la síntesis o hidrólisis de ATP, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista termodinámico, y aquí vamos a ir de lleno al siguiente concepto, ¿ya? Desde un punto de vista termodinámico, como bien dicho, desde el punto de vista, veámoslo con el siguiente ejemplo. Déjenme buscar un ejemplo real. ¿Dónde está? Se me perdió. Va.
No importa, lo tengo acá. Tengo el dato. Déjeme buscar el siguiente ejemplo. ¿Dónde está la glucosa 6-fosfato? Aquí está, glucosa 6-fosfato. Ya. Si yo quiero sintetizar la siguiente reacción. Si yo tengo glucosa, voy a hacer la estructura, solamente para que ustedes se vayan recordando la estructura. OH, 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 OH. ¿Ya? Si la molécula de glucosa ustedes la hacen reaccionar con un grupo fosfato, ¿ya? Fosfato libre. Yo voy a dibujar el fosfato así, obviamente no se olviden que está estabilizado por resonancia. ¿Ya? Y quiero formar glucosa 6-fosfato. Y aquí unir el fosfato. ¿Ya? Desde el punto de vista termodinámico, esa reacción, ¿ya? Más agua, todo esto es medio acuoso, ¿ya? Esa reacción tiene un valor de delta G0' de, lo voy a redondear. El delta G0' es igual a más 13,8 kJ por mol. ¿Qué me dice esa reacción? Que en condiciones estándar, cuando yo tengo un mol de glucosa, un mol de fosfato a 25 grados centígrados, a la presión de una atmósfera, y a pH 7, ¿ya? Y los mezclo, la reacción está desplazada hacia los sustratos. Es decir, yo podría decir que esto está, lo puedo escribir de esta manera, ¿ya? Que la reacción está desplazada hacia los sustratos. Termodinámicamente no es favorable, porque el delta G0' es positivo, ¿ya? Entonces, tal cual como yo escribí esta reacción acá, yo puedo decir que, por lo tanto, la fosforilación de la glucosa, ¿ya? Por transferencia, por adición de un grupo fosfato, es una reacción endergónica. ¿Ya? Es endergónica porque la variación de energía libre en condiciones estándar, que me permite medir la magnitud de mi constante de equilibrio. No se olviden que el delta G0', es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio en condiciones estándar. Entonces, el valor de delta G0', ese valor está relacionado logarítmicamente con la constante de equilibrio. Y ya dijimos que si el valor es muy positivo, si esto es muy positivo, el logaritmo natural es negativo, y negativo con negativo me da, perdón, al revés, hice la constante de equilibrio al revés. ¿Ya? Para que el delta G0' sea muy positivo, el logaritmo natural de la constante de equilibrio tiene que estar entre 0 y 1. Tiene que ser menor que 1 y mayor que 0. Es decir, tiene que ser una constante de equilibrio muy, muy pequeña. Eso da negativo, y con negativo me queda que el delta G es positivo. Si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, significa que mi reacción, cuando alcance el equilibrio, lo podría escribir o representar de esa manera. ¿Ya? ¿Ya? Lo podría representar de esta manera. Entonces, yo puedo decir sin ningún problema que esta reacción de fosforilación de la glucosa en el carbono 6 es una reacción endergónica y que no es termodinámicamente favorable. Ahora, ¿puedo yo transformar esta reacción termodinámicamente desfavorable en una reacción termodinámicamente favorable? Sí. Fíjense, necesito un fosfato. Entonces, ¿qué pasa si la acoplo, esta reacción endergónica, la acoplo con la hidrólisis de ATP, que cuando se hidroliza en ADP más fosfato, libera, voy a poner los valores acá para que no me molesten, este es más 13,8 kJ por mol, y esto es menos 30,5 kJ por mol.
¿ya? No se olviden siempre de colocar las unidades. 30,5 miligramos por hora. Y acá tengo mi grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, ¿qué características ustedes ven de estas dos reacciones? ¿Ya? No sé dónde está el chat, déjenme ver. ¿Qué me pueden decir ustedes de estas dos reacciones? ¿A qué te refieres, Franco, antes de seguir con esto? Perdón, no, que no estaba viendo el chat. Estaba escondido detrás de otra. ¿A qué te refieres, Franco, con que yo había pensado al revés, que la ATP era más compleja? Lo que había pensado era que como el ATP era como la unión de un ADP y un fosfato inorgánico, ¿Ya? que pensaba que el anabolismo era la formación de cosas a partir de la unión de otras. Entonces, como que había pensado que la cosa era al revés. Perdón, el anabolismo, o sea, si uno analiza conceptualmente, ¿qué significa anabolismo? Es síntesis. Anabolismo es síntesis. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, si anabolismo es síntesis, si yo parto de ADP más fosfato y quiero sintetizar ATP, eso es un proceso biosintético. Esa es una síntesis. Pero el concepto anabólico tiene que ver con la síntesis, pero asociado a una ruta metabólica. Yo parto de 2 piruvatos, lo transformo en 2 fosfonolpiruvatos, 3 fosfogliceratos, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una molécula de fructosa 6-fosfato, y termino en una molécula de glucosa. Ese es un proceso anabólico o biosintético. Entonces, el concepto anabólico tiene que ver con la biosíntesis asociada a una ruta metabólica. Y el proceso catabólico corresponde al proceso degradativo, pero asociado a una ruta metabólica, conceptualmente hablando. Okay. Pero la síntesis de ATP, a partir de ATP y fosfato, esta reacción es una reacción de síntesis, pero no podemos decir que no es una ruta anabólica, porque aquí no hay una ruta, es solamente una reacción química. ¿Ya? El concepto de anabolismo o catabolismo está asociado a la ruta metabólica. ¿Ya? No sé si... No, sí, igual, sí. ¿Ya? Es una razón. O sea, cuando uno habla de anabolismo es porque está hablando o relacionando el concepto asociado a una ruta metabólica. O sea, yo parto de moléculas muy sencillas y genero una molécula muy compleja, y ese proceso de transformación química, por ejemplo, si es mediado por muchos pasos, estoy hablando de una ruta metabólica. Por ejemplo, la gluconeogénesis. Esa es una ruta anabólica. En cambio, la glicólisis, donde a partir de una molécula de glucosa yo genero 2 moléculas de piruvato, esa es una ruta catabólica. Pero para el caso del ADP más fosfato, esa es una reacción química de síntesis, no es una ruta anabólica. Ok. ¿Ya? Ese es solamente a nivel conceptual. Gracias. Ya, Franco. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta es, ¿qué tienen en común estas dos reacciones? ¿O no tienen nada en común? ¿Tienen algo en común esas dos reacciones? Glucosa más fosfato, glucosa 6-fosfato, agua. ATP más agua, ADP más fosfato. El fosfato, sí, tienen en común el fosfato. Si ustedes se fijan, para la reacción endergónica el fosfato es sustrato, para la reacción exergónica el fosfato es producto. Desde un punto de vista termodinámico, como interesa el final de la reacción y el inicio de la reacción, yo puedo acoplar ambas reacciones porque hay un intermediario común. Yo sumo todos los sustratos y aquí pongo glucosa más ATP, el agua que está acá, el agua también está acá, por lo tanto no se considera el agua en nuestro sistema. ¿Ya? Y después sumo los productos, glucosa 6-fosfato más ADP,
Y en cambio este fosfato se va con ese fosfato porque este es sustrato y este es producto. Entonces, aquí ustedes obtienen su reacción, lo que se llama su reacción global. Reacción global. ¿Ya? Pero la reacción endergónica tiene un costo de 13.8 kJ por mol y la reacción exergónica libera 30,5 kJ por mol. Como yo puedo sumar ambas reacciones y por lo tanto, como son variables de estado, yo puedo sumar los valores de delta G, esa es una de las características, ¿ya? Entonces, voy a sacar mi cálculo ahora, no me lo sé de memoria. Sumamos los dos valores, 30,5 más, menos 13.8. El delta G 0' de la reacción global, esta de acá, voy a poner acá mejor. El delta G 0' de la reacción global es igual a menos 16,7 kJ por mol. Entonces, ¿podemos llevar a cabo la fosforilación de la glucosa en esta reacción? Claro que sí. Siempre y cuando la fosforilación de la glucosa en el carbono 6 la acoplemos a una reacción que nos provea del fosfato, en este caso la hidrólisis ATP, y además nos provea de la energía mínima necesaria para poder llevar a cabo el proceso de fosforilación, o decir, de fosforilación del carbono 6 de la glucosa. Entonces, la gracia de la energía química que se sintetiza en la célula, producto de las reacciones catabólicas, es que puede ser utilizado para acoplarla a reacciones endergónicas. Y resulta ser que la primera reacción de la glicólisis, cuando la glucosa entra al citosol del hepatocito, del miocito o del miocito o del músculo esquelético o miocito o del astrocito en el cerebro, lo primero que ocurre a la glucosa una vez que entra al citosol, se fosforila en glucosa 6-fosfato. Pero si la glucosa tomase el grupo fosfato del seno de la solución, sería una reacción endergónica. No habría glicólisis, o no estaría favorecida la glicólisis. Pero resulta ser que el sistema acopla esta reacción a la hidrólisis de ATP, donde el ATP cumple aquí dos funciones. Le transfiere el grupo fosfato, y cuando le transfiere el grupo fosfato, la energía que se libera del enlace fosfodiéster, de los 30,5 kJ por mol que se libera, utiliza 14 para poder llevar a cabo la fosforilación del carbono 6 de la glucosa, y el exceso de lo que se libera hacia los alrededores, bueno, se libera como calor, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen el clásico ejemplo de una reacción acoplada en que han transformado una reacción endergónica en una reacción global exergónica, ¿ya? Ahora, la síntesis de la glucosa 6-fosfato la podrían, por ejemplo, acoplar a una reacción exergónica que libere 14 kJ, que libere 10 kJ por mol. ¿Quién responde primero? ¿Por qué Benjamín seguía siendo endergónica? ¿Cuánto sería el valor de delta G de la reacción global si la reacción exergónica fuese de menos 10 kJ por mol? Claro, sería positivo. Sería pequeño, serían 4 kJ por mol, pero sería positivo, ¿ya? Seguiría siendo endergónica, ¿ya? Pero ahí lo que sí ustedes tienen que también tener cuidado, que una cosa es que la reacción sea espontánea o no espontánea en condiciones estándar, pero no se olviden que las reacciones sí ocurren y que están gobernadas por su constante de equilibrio. Y si tiene un valor de delta G 0' de más 4, la constante de equilibrio está muy cerca de 1, ¿ya? Está en 0,8, 0,7 por ahí. Eso significa que la reacción está casi en equilibrio. Cuando el delta G 0' sea 0, la reacción está en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio?
que la constante de equilibrio es 1. Por lo tanto, concentración de sustrato y concentración de producto son iguales. Es decir, no se olviden, las reacciones siempre ocurren porque están gobernadas por sus constantes de equilibrio, obviamente por parámetros termodinámicos que relacionan este delta G0' con la constante de equilibrio. Pero si uno lo analiza solamente, tal como lo hicimos ahora rápidamente, en función de los valores de delta G0', ¿ya? Si mi reacción endergónica es de más 16 kJ por mol, o más 14 kJ por mol, y mi reacción exergónica es de menos 10 kJ por mol, la reacción global es de más 4 kJ por mol. Entonces, es una reacción endergónica, aunque está un poquito más cerca del equilibrio, ¿ya? Y así ustedes pueden ver en la diapositiva que existen varias moléculas que son altamente energéticas. Y tal cual como se lo había mostrado en la clase anterior, el ATP juega un rol intermedio entre las moléculas de alta energía y las moléculas de baja energía, ¿ya? Y ese es el rol, y por qué el ATP entonces es tan importante desde un punto de vista químico y desde un punto de vista bioquímico, ¿ya? Y eso es básicamente porque el ATP se puede acoplar, ¿ya?, a reacciones endergónicas que requieren de energía, pero el ATP se puede formar a partir del ATP fosfato a través de los procesos catabólicos. Entonces hay una relación muy estrecha entre los procesos catabólicos que generan ATP y los procesos anabólicos que utilizan o requieren de ATP, ¿ya? Entonces, dentro de las características más importantes de las reacciones acopladas, ¿ya?, voy a anotar la misma reacción acá. Entonces dijimos glucosa más fosfato para generar glucosa 6-fosfato. Dijimos que era, lo voy a redondear, más 14 kJ por mol. Es 13,8. Pero si la acoplamos a la hidrólisis de ATP, lo que hagamos de decir, ADP más fosfato es de menos 30,5. Ya. 13,8 ya, kJ por mol. Entonces dijimos que esta reacción acoplada permite, por lo tanto, sintetizar glucosa 6-fosfato mediada por la hidrólisis del ATP y la transferencia del grupo fosfato hacia el carbono 6 más ADP. Y lo particular de esta reacción acoplada es que hay un intermediario común, ¿ya? Y además entonces tenemos un componente químico que es importante, y ese componente químico es un intermediario común, donde el producto de la reacción exergónica corresponde al sustrato de la reacción endergónica. Y además hay un componente energético o un componente termodinámico en que la energía de la reacción exergónica en valor absoluto es mucho mayor a la energía de la reacción endergónica, ¿ya? Entonces dijimos que esto era menos 16,7 kJ por mol. Entonces, nuestra reacción global, dijimos por lo tanto, es una reacción exergónica y que está desplazada hacia la fosforilación de glucosa 6-fosfato. El otro ejemplo es el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la primera reacción de la glicólisis, y por eso que la glicólisis requiere de energía para poder fosforilar a la molécula de glucosa. Pero resulta ser que tenemos la siguiente molécula, el 1,3-bifosfoglicerato, ¿no? El 1,3-bifosfoglicerato es un intermediario de la glicólisis y que cuando este 1,3-bifosfoglicerato es medio acuoso, libera el grupo fosfato del carboxilato, genera el 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Genera el 3-fosfoglicerato. Este es el 1, 3,
bifosfoglicerato genera el 3-fosfoglicerato más el fosfato, ¿ya? Esta reacción tiene un delta G0' de menos 43 kJ por mol. Y también podemos explicar por qué esta reacción en medio acuoso es altamente exergónica. Tal cual como lo vimos para el caso de la ATP. El agua actúa como un nucleófilo, ataca este fosfato, se libera el fosfato como forma ácida y el otro hidrógeno del agua forma el ácido carboxílico. Como está a pH 7, el ácido carboxílico se neutraliza para generar el carboxilato, favorecido a pH 7, por lo tanto tenemos una estabilización por ionización y neutralización a pH 7 de la especie ácida del 3-fosfoglicérico y además de la especie ácida del fosfato. Exactamente idéntico a como lo vimos para el caso de la ATP. Y además, entonces ahí tienen la primera explicación de por qué es termodinámicamente favorable. Entonces tenemos neutralización de los intermediarios ácidos a pH 7. Después, no se olviden que el fosfato se estabiliza por resonancia. Llevamos dos. Y además, el carboxilato también se estabiliza por resonancia. Es decir, cuando uno escribe esto, significa que esta carga negativa que está sobre o centralizada o localizada sobre este átomo de oxígeno, también puede estar sin ningún problema sobre este otro átomo de oxígeno. Entonces, uno dice que el grupo carboxilato entra en resonancia. Entonces, esta es la especie más estable. Y ahí ustedes tienen los parámetros moleculares de el por qué esta reacción es tan exergónica, liberando 43 kJ por mol. Entonces, no se olviden, estabilización por ionización o neutralización de la especie ácida a pH 7 del 3-fosfoglicérico y del fosfato ácido. Estabilización por resonancia del fosfato, ¿ya? Y estabilización por resonancia del carboxilato. Eso explica por qué esta reacción es tan exergónica. Entonces, si ustedes se fijan, este intermediario glicolítico, cuando se hidroliza en medio acuoso, libera esa cantidad de energía. ¿Para qué el sistema puede utilizar esta reacción de hidrólisis? Liberando esta cantidad de energía. Fíjense, yo la puedo utilizar para poder sintetizar ATP. No se olviden que para acoplar reacciones y la síntesis ATP es de más 30,5 kJ por mol. Y no se olviden que para acoplar reacciones, ¿qué necesitamos? El componente químico, que el producto de la reacción exergónica sea el sustrato de la reacción endergónica y que además la energía liberada por la reacción exergónica, en valor absoluto, ¿ya?, sea muy superior a la energía requerida por la reacción endergónica. Entonces, si ustedes se fijan, en valor absoluto 43 va a ser mayor que 30. Entonces, yo puedo ahora acoplar ambas reacciones y decir que el 1,3-bifosfoglicerato glicerato más ADP, los fosfatos se van, me genera el 3-fosfoglicerato más ATP. Y esa reacción global, entonces el delta G de mi reacción global es igual a 30, aquí tengo a 43, tengo 13, menos 5, menos 12,5 kJ por mol. ¿Está bien? 5, 2, 3, ahí tiene, menos 12,5. Significa que cuando acoplamos la reacción de hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato exergónica con la reacción endergónica de síntesis ATP, la reacción global
sigue siendo muy exergónica y por lo tanto está desplazada hacia la síntesis de ATP. Entonces ahí ustedes tienen una reacción que se define dentro del metabolismo central como una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa eso? Que las reacciones de fosforilación a nivel de sustrato permiten sintetizar ATP a partir de intermediarios de alta energía, como por ejemplo el 1,3-fosforilato. En cambio, la reacción, en cambio, la reacción de fosforilación de la glucosa corresponde a una reacción de fosforilación con gasto de energía, porque aquí están gastando ATP para poder fosforilar la glucosa. Entonces, fíjense, tienen una reacción de fosforilación con gasto de energía, tienen una reacción de fosforilación a nivel de sustrato que permite sintetizar ATP. ¿Ya? Ahí tienen algunos ejemplos, pueden revisar otros en las diapositivas y obviamente en la literatura. ¿Ya? Ahora, hasta el momento yo les he dicho, podemos acoplar reacciones siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Un intermediario común, que el producto de la reacción exergónica sea el sustrato de la reacción endergónica, y además que la diferencia de energía entre una reacción exergónica, esperen que mi hija no está, me viene a tocar la... también, perdí la llave. Me viene a hacer sonar tengo una maraca grande y me la viene a hacer sonar aquí en la puerta. Y que la reacción y que la diferencia de energía, o más bien dicho, la energía liberada por la reacción exergónica sea muy, muy negativa o que sea mayor en valor absoluto que la energía requerida por la reacción endergónica. ¿Ya? Esos dos componentes sí son esenciales para que se puedan acoplar las reacciones y pueda, por ejemplo, una reacción catabólica acoplarse a la síntesis de ATP, o al revés, una reacción anabólica acoplarse a la hidrólisis de ATP. ¿Ya? Pero, obviamente, toda regla tiene su excepción. ¿Ya? Y aquí yo les voy a mostrar una reacción en la cual hay acoplamiento energético, pero no hay un intermediario común. Y la reacción es la siguiente, que también es extremadamente importante en el metabolismo central. Cuando ustedes tienen una molécula de acetil-CoA, ¿ya? La molécula de acetil-CoA es del grupo acetilo, y la coenzima A, que se escribe de esa manera, ¿ya? Presenta un enlace, este enlace que está acá, entre carbonilo y un azufre de la coenzima. Anotémoslo así para que ustedes lo vean más. ¿Ya? El azufre de mi coenzima A, esto es lo que se conoce como un enlace cetotiol. Y ese enlace cetotiol es un enlace de muy alta energía. ¿Ya? Esta molécula es un intermediario entre que termina la glicólisis para poder ingresar al ciclo de Krebs. Se tiene que formar el acetil-CoA. ¿Ya? Y fíjense que esta molécula, si la hidrolizamos en un medio acuoso, para generar el acetato más la coenzima libre, ¿ya? La energía liberada es del orden de menos 32,2, voy a poner acá kilojoule por mol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me está diciendo eso? Que cuando se rompe el enlace cetotiol, libera 32,2 kJ por mol. Es decir, estamos hablando de un enlace extremadamente energético. ¿Ya? Entonces, déjeme buscar.
Déjenme buscar, por acá creo que lo tengo. ¿Ya? Es un enlace de alta energía, ¿ya? Que es del orden de los 32,2 kJ por mol. Como yo les dije, existe una excepción a la regla, es decir, sí o sí, no todas las reacciones acopladas van a requerir de un intermediario común, pero lo que sí es importante es que la cantidad de energía que se libera en las reacciones ergónicas obviamente supla los requerimientos de una reacción endergónica, ¿ya? Entonces, les noto esta reacción, se subentiende que si yo quiero formar el enlace cetotiol, ¿ya? Y lo voy a escribir al revés, prefiero escribirlo de esta manera, más HS coenzima A, para formar nuestro acetilo, S, el valor es de más 32,2 kJ por mol, ¿ya? Ya. Resulta ser, eso solamente se los muestro como datos, ¿ya? Para que ustedes vean la importancia desde el punto de vista energético del enlace cetotiol. Resulta ser que en el citosol del hepatocito y en alguna otra célula, un ácido graso que tiene esta característica, fíjense, es igual que el acetilo, ¿ya? Un ácido graso, este R puede ser una cadena muy larga, ¿ya? Déjenme buscar el valor, espérense si encuentro el valor. Déjenme ver si encuentro el valor numérico, o sea, el valor es el valor exacto. Déjenme ver si encuentro en una tabla que está en las diapos, si encuentro acetil-CoA. Bueno, el acetil-CoA aquí aparece en la tabla como 31,4, yo le puse 32,2, que es otra página del Leninger. Y no tengo el valor, o sea, no está el valor acá, yo pensé que estaba, a ver si lo puedo sacar de acá, hicieron otro fosfato, cosa 6 fosfato, el acetil. Lo puedo sacar de acá el valor, espérense, déjenme sacar mi calculadora. Ya, sí. Aquí estamos considerando esa, necesito este otro valor. Ya. Déjenme anotarlo por acá. AMP. Aquí, menos 45. Entonces voy a tener otra reacción. ATP, cuando se utiliza en AMP más pirofosfato. Esta reacción es de menos 45,9 kJ por mol. ¿Ya? Entonces es 45,6. Ya, y necesito otro dato más, espérenme. Para que veamos ese ejemplo. Y la coenzima es 32, 45. No, ese dato está malo. Ya, se los muestro. O sea, se los muestro con los valores que aparecen en el ejemplo del Leninger. ¿Ya? Se los muestro con ese dato. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un ácido graso, por ejemplo, ¿ya? Resulta ser que ese ácido graso, y después lo vamos a ver realmente como una reacción asociada al metabolismo de ácidos grasos,
ese ácido graso en el citosol del hepatocito primero se tiene que activar, ¿ya? El proceso de activación de este ácido graso involucra, sí o sí, acoplarlo a la síntesis, a la hidrólisis de ATP, ¿ya? Resulta ser que esta reacción, ¿ya?, donde hay una activación del grupo carboxilato en presencia de ATP a través de la fosforilación, entonces yo lo podría escribir de esta manera. Entonces formo un enlace fosfodiéster como intermediario, ¿ya? Bueno, este realmente es fosfato, está unido al fosfato y unido a ver, ¿cómo le muestro la reacción? Pero aquí tengo un intermediario, lo voy a poner así nomás, adenilato. ¿Ya? Significa que se une con el grupo AMP, ¿ya? Este es un intermediario, ¿ya? Pero después, este adenilato, el RCO adenilato, que es un intermediario, más la coenzima, ahí aparece nuestra coenzima con ese valor, libera el adenilato, es decir, libera AMP, más, y la coenzima se une al ácido para formar la especie activa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el ATP, que actúa como un activador del ácido graso, formando este intermediario que yo le puse adenilado, ¿ya?, se hidroliza en AMP más pirofosfato. Por lo tanto, aquí en esta reacción solo me falta incorporar, aquí, voy a poner acá un poco más chiquito, me falta pizarra, adenilato más el pirofosfato, ¿ya? Eso implica que el ATP, si ustedes se fijan, se hidroliza en AMP más pirofosfato, ¿ya? Si ustedes recuerdan, la estructura del ATP es esta. Y aquí viene el azúcar, ¿ya? Y aquí viene la adenosina. Para que el ATP se hidrolice en AMP y pirofosfato, significa que el agua, que actúa como un nucleófilo, ataca a este fosfato y este enlace se posiciona sobre el átomo de oxígeno con la carga negativa. Entonces genera el adenosin monofosfato. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, acá. Adenosin monofosfato y el pirofosfato, que son dos fosfatos unidos, ¿ya? Después, este intermediario adenilado, en presencia de la coenzima, libera el AMP y se activa el ácido graso, ¿ya? Esta reacción es mediada por una enzima, que es la CYP-CoA sintetasa. Acuérdense que sintetasa, ¿por qué? Aquí no hay transferencia de grupo fosfato. Si ustedes se fijan, el ATP solamente se hidroliza en AMP y pirofosfato, entonces la reacción global de esta reacción mediada por la CYP-CoA sintetasa es este intermediario adenilado se va, entonces me queda que el ácido graso, en presencia de ATP, en presencia de coenzima A, permite la activación de mi ácido graso, perdón, aquí es un S-CoA, producto de la hidrólisis de ATP en AMP más pirofosfato. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una reacción acoplada entre ¿quién? Entre un ácido graso
ATP y una coenzima. Entonces la coenzima, aquí estamos formando un enlace cetotiol. Entonces, fíjense, aquí la coenzima, en presencia del ácido graso, para formar la activación del ácido graso, formar el enlace cetotiol, yo necesito 32,2 kJ por mol. ¿Ya? Entonces, la reacción está bien escrita, pero se las voy a reordenar de tal manera para que ustedes puedan ver que la reacción está 100% acoplada. Fíjense lo siguiente. Voy a cambiar de posición más esto. OASH. Y me voy a saltar el intermediario. ¿Ya? Si yo quiero activar este ácido graso en presencia de la coenzima para generar mi ácido graso activado, S-CoA, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice la reacción cuando se hidroliza, cuando se quiere activar un ácido graso? Ah, esto tiene un costo de 32,2 kJ por mol. ¿Ya? Voy a sacar el intermediario para que no se confundan. Y esa reacción yo la puedo acoplar, si ustedes se fijan, que exactamente lo que hicimos, realmente que lo hice en dos reacciones diferentes. Si yo lo acoplo a la hidrólisis de ATP, pero siempre y cuando el ATP se hidrolice en AMP más pirofosfato, ¿qué es lo que me dice la literatura? Ah, que cuando el ATP se hidroliza en AMP y pirofosfato, libera 43 kJ por mol. ¿Ya? Y yo puedo obtener, por lo tanto, mi siguiente reacción. Ah, mi ácido graso, en presencia de la coenzima y en presencia de ATP, que es lo mismo que había escrito antes, solamente que ahora quería mostrárselo de manera separada, permite la activación de mi ácido graso, liberando AMP más pirofosfato. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta energía libera? Como han dicho, nuestra reacción es exergónica. Bueno, 32 a 42 tengo 10, a 43 tengo 11, 10,8. Mi reacción global, por lo tanto, es menos 10,8 kJ por mol. ¿Ya? RCO negativo. ¿Ya? Es de menos 10,8 kJ por mol. Ah, entonces, si ustedes se fijan, yo acoplé dos reacciones. Acoplé la reacción de activación de un ácido graso a través de la formación de un enlace cetotiol con la hidrólisis de ATP, siempre y cuando el ATP se hidrolice en AMP y pirofosfato. Aquí nos sirve que el ATP se hidrolice en ATP y fosfato porque solamente libera 30,5 kJ por mol. Entonces, sí o sí el ATP se tiene que hidrolizar en AMP y pirofosfato. ¿Por qué? Porque esa hidrólisis libera menos 43 kJ por mol. Si bien es cierto, esta reacción es mediada por esta enzima, la acil-CoA sintetasa, es una reacción donde solamente hay acoplamiento energético. No hay un acoplamiento químico, es decir, no hay un intermediario común, pero aquí están acopladas solo energéticamente. Más aún, el pirofosfato es esto. El pirofosfato, cuando está en medio acuoso, también el agua actúa como un nucleófilo, ataca este fosfato, se rompe el enlace fosfodiéster y genera dos fosfatos libres. Y esta reacción también es una reacción exergónica. Y también es una reacción exergónica cuya hidrólisis libera al medio, bueno, es un 19,8 más o menos. 19,8 kJ por mol.
Es cierto también que esta reacción es mediada por una enzima diferente. Es mediada por una pirofosforilasa. ¿Ya? O una pirofosforilasa. Entonces, ahora es cierto, yo tengo un intermediario común. Tengo un intermediario común y por lo tanto, cuando actúan de manera sincrónica, ¿ya? Dos enzimas, la circoacintetasa y la pirofosforilasa, la reacción global, ¿ya? No voy a volver a escribir la reacción global sería el ácido, la coenzima ATP, formando el ácido activado AMP más 2-fosfato, ¿ya? Más 2-fosfato, lo que daría cuenta que mi reacción global ahora tiene un costo de menos 16, 9, 10, 1, 2, 3. Fíjense, mi reacción global cuando acoplo la hidrólisis del pirofosfato en medio acuoso es de menos 30.6 kJ por mol. Bueno, en el Leninger aparece 32,5, menos 32,5 kJ por mol, pero bueno, siempre el Leninger tiene diferentes valores respecto en diferentes partes del libro, ¿ya? Entonces, fíjense, pero aquí basta y sobra que ustedes vean en la primera parte que hemos acoplado una reacción de síntesis de un enlace acetotiol con la hidrólisis de ATP, y aquí no hay ningún intermediario común. Solamente hay un componente energético, y eso significa que, obviamente, esta reacción mediada enzimáticamente es la enzima la que tiene que acomodar a los dos sustratos, ese sustrato y ese sustrato en el sitio activo, y es la que va a permitir formar el enlace acetotiol producto de la hidrólisis de ATP para poder utilizar esa energía liberada, que son del orden de 43 kJ por mol. ¿Ya? Ahora, la segunda parte que yo les acabo de mostrar, claro, ahí sí pueden ustedes acoplar a la hidrólisis del pirofosfato, y ahí tienen dos intermediarios comunes, ¿ya? Esperen un momento. ¿Ya? Pero aquí tienen un ejemplo en la cual no hay un intermediario químico. El acoplamiento franco, y bueno, para todo. ¿Puede existir acoplamiento de reacciones entre una reacción endergónica y una reacción exergónica? Sí, aquí tienen un ejemplo, ¿ya? Y no necesariamente tiene que existir un intermediario químico, ¿ya? Es decir, que el producto de la reacción exergónica sí o sí tenga que ser el sustrato de la reacción endergónica. Y aquí tiene un ejemplo de que no es necesario, ¿ya? ¿Cómo uno explica este acoplamiento energético? Ocurriendo solamente en el sitio activo de la enzima, y es la enzima, por lo tanto, la que utiliza la energía de este proceso de transformación de la reacción exergónica. ¿Para qué? Para formar el enlace covalente cetotiol en el estado de transición, ¿ya? Entonces, no hay intermediario químico, pero sí hay un intermediario, digámoslo, o un requerimiento termodinámico, ¿ya? Es decir, es la enzima la que hace la reacción y solamente utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para que la enzima en el sitio activo sea capaz de, a través del estado de transición, formar el enlace acetotiol, ¿ya? Si bien es cierto, cuando uno les muestra la reacción acoplada, yo siempre les digo, miren, fácil darse cuenta cómo acoplar una reacción. Que existe un intermediario común y que la diferencia de energía de la reacción exergónica sea lo suficientemente grande como para poder suplir los requerimientos energéticos de una reacción endergónica. Entonces, y así es fácil darse cuenta cómo acoplar reacciones. Pero hay que tener cuidado que toda regla tiene excepciones, y aquí ustedes tienen una de las tantas excepciones. Es decir, podemos acoplar reacciones desde un punto de vista termodinámico, pero no necesariamente desde un punto de vista químico. Es decir, no necesariamente tiene que existir un intermediario común para que se puedan acoplar reacciones.
Lo que sí es importante, obviamente, es la energía de una reacción exergónica, sí o sí, siempre tiene que ser mayor, en valor absoluto, que la cantidad de energía que requiere una reacción endergónica. Eso sí es importante y es relevante, ¿ya? ¿Se entendió mejor, Franco? Ah, ok. Ya. Quedan 5 minutos, así que no voy a comenzar con la siguiente parte, que son reacciones redox. Lo vamos a dejar para el lunes, así que en estos 5 minutos Pero Ámbar, ¿cómo estuvo denso? Ah, de veras que el lunes es feriado. Ya, seguimos el martes entonces. Pero, entonces díganme, potente, sí, potente, pero no denso. No, pero ¿entendieron bien? O sea, lo importante es que entiendan, no importa que haya sido potente, densa o brutal la clase, más o menos. Ya, ¿qué cosas quedaron pendientes, Ámbar? No, pues no se puede quedar con la duda. Si usted considera que es buena noticia, muchas reacciones. Ámbar, estamos recién empezando el curso. ¿Ya? Estamos recién empezando el curso. Reacciones, estas son muy poquitas reacciones con todas las que vamos a ver. ¿Ya? No es por asustarlos, pero sí, no se queden con la duda. Pero, ¿qué cosa enredada? Las reacciones. ¿Qué última parte le costó más, Noelia? Solamente le estoy mostrando acá un ejemplo de que pueden acoplar reacciones desde un punto de vista termodinámico sin la necesidad de que exista un intermediario común. Lo clásico en el acoplamiento de las reacciones es que haya un intermediario común. Las primeras reacciones que vimos, glucosa más fosfato para generar glucosa 6-fosfato, y ATP se hidroliza en ATP y fosfato. Ahí tengo un intermediario común y tengo un componente termodinámico o energético. Y puedo llevar a cabo una reacción acoplada. ¿Pero existen reacciones acopladas donde no haya un intermediario común? Sí, aquí tienen un ejemplo. ¿Ya? Entonces yo quiero activar, fíjense, yo quiero activar este ácido graso, tiene un costo de 32 kJ por mol. El sistema, esto es real, ¿ya? Y esta enzima lo hace, utiliza ATP y lo hidroliza en ATP y pirofosfato y libera esta cantidad de energía. Y la enzima lo que hace es acoplar estas dos reacciones, ¿ya? Pero fíjense que no hay un intermediario común. Pero la enzima en el sitio activo es capaz de acoplar estas dos reacciones. ¿Y cómo las acopla? El sitio activo de la enzima utiliza 1, 2, 3 sustratos. Hidroliza el ATP en AMP y pirofosfato y permite la formación de este enlace cetotiol. Entonces aquí usted tiene un ejemplo de una reacción acoplada donde no hay un intermediario común, pero sí hay un componente energético que es esencial. Sí, la otra forma en que yo se lo escribí, el intermediario era el ácido graso adenilado, ¿ya? Porque ese es un intermediario dentro de la reacción química. Esta no es una reacción química que ocurre en un paso, ocurre en 2 pasos y se forma un intermediario adenilado. Y ese intermediario adenilado después, en presencia de ATP, se libera el AMP, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, para esta reacción tal cual como la estoy mostrando acá, ¿ya? Aquí estoy mostrando la reacción global, ¿ya? Pero si uno va al detalle de cómo es el mecanismo de acción de la enzima, ¿ya? Tal cual como dice Paula, ¿ya? O lo comenta Paula, y como yo lo escribí en la primera parte, que está después en la grabación, de acuerdo al mecanismo de acción de la enzima, sí hay un intermediario en común. Pero ese intermediario no es un intermediario en común, sino que es un intermediario químico. Y ese intermediario químico era el ácido graso adenilado. Y después, el ácido graso adenilado es el que, en presencia de ATP, libera el AMP y se genera el cetotiol. ¿Ya? Entonces, pero tampoco quiero que se confundan con el mecanismo de acción de la enzima. Si yo les muestro esto, así, estas dos reacciones,
claramente no hay un intermediario común. Pero la enzima sí genera un intermediario, ¿ya? Que es el ácido graso adenilado. Y ese ácido graso adenilado, en presencia de la coenzima, termina liberando el AMP. Véanlo en la diapositiva, exactamente en la diapositiva 34 del curso del tópico de bioenergética, ¿ya? Ahí está el ejemplo, ¿ya? Muy bien, Paula. ¿Dónde no es necesaria la enzima, Noelia? No, o sea, las enzimas siempre son necesarias, porque todas las reacciones que hemos visto en esta clase son reacciones reales y son reacciones catalizadas enzimáticamente, ¿ya? Por lo tanto, sí son necesarias las enzimas. Obviamente no voy a entrar en el detalle del mecanismo catalítico de la enzima para que ustedes puedan visualizar ese intermediario. Ah, obviamente que sí, Noelia. Si la enzima lo hace todo, la enzima es la que genera el intermediario. Pero ojo, es un intermediario en el sitio activo. Cuando yo le mostré la reacción, glucosa más ATP, generando glucosa 6-fosfato más ADP, Alejandra, el Leninger es un libro guía de este curso, está en la bibliografía mínima y de ahí yo saco todas las diapositivas. No es que sirva, es la Biblia para este curso, ¿ah? El Leninger es la Biblia este semestre, ¿ya? Ahí están todos los ejemplos, todos los que yo les muestro en las diapositivas, todo está ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo les mostré la reacción, glucosa más fosfato, glucosa 6-fosfato, y después ATP se hidroliza en ADP más fosfato, y después vimos la reacción global, glucosa más ATP, pasando a glucosa 6-fosfato más ADP, todo eso lo hace una sola enzima, la glucoquinasa, en el sitio activo, ¿ya? Y uno lo dibuja en la pizarra, lo escribe en la pizarra y ustedes ven, el ATP se hidroliza en ADP fosfato y la glucosa utiliza el fosfato. Tengo un intermediario común. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en el sitio activo de la enzima? La enzima une glucosa y une el ATP en el sitio activo. ¿Y qué es lo que hace la enzima? Toma el fosfato del ATP y se lo transfiere al carbono 6 de la glucosa. Termina, y ese es el estado estacionario, ese es el, ese es el estado de transición. Termina la reacción, y ¿qué es lo que se genera? Glucosa 6-fosfato y ADP. ¿Ustedes vieron el intermediario común en esa reacción? En el sitio activo no se observa el intermediario común. Lo que hace la enzima, en el fondo, es tomar el grupo fosfato del ATP y se lo transfiere al carbono 6 de la glucosa. Pero cuando uno lo escribe en la pizarra, tengo un intermediario común. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí en la pizarra no hay un intermediario común, pero resulta ser que el mecanismo de acción de esta enzima, de la cis-coacitetasa, genera un intermediario común, que es el ácido graso adenilado. Y el ácido graso adenilado, después, en presencia de la coenzima, se libera el AMP y se activa el ácido graso. Eso no ocurre, o no se lleva, o sea, en el fondo eso no se libera en el seno de la solución, sino que todo ese intermediario, o ese intermediario que se formó, ocurrió en el estado de transición, y por lo tanto, en el sitio activo de la enzima. Nunca se ve realmente, ¿ya? Para que no se estresen tanto. Pero les muestro dos ejemplos en los cuales claramente uno escribe un intermediario común, en cambio, otras reacciones no hay intermediario común, ¿ya? Que uno escriba, pero ocurre en el sitio activo, ¿ya? Ya. Nos pasamos igual, ¿ves? Con la explicación. Ya, el control, ¿lo quieren esta semana? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? Los que están conectados, yo voy a favorecer a los que están conectados y si quieren hacer el control.
Ah, ¿ya se fueron todos? Mañana viernes, yo creo que por última vez mañana viernes. Ya, hagamos una cosa. Ya. Yo preferiría, no tan rápido, yo preferiría que se hiciera, pero no sabría cuándo. Ya, hagamos una cosa. Igual yo les voy a enviar un mensaje por Canvas, ¿ya? Solo por esta vez, o hasta esta vez, dejémoslo el día viernes, y les voy a enviar un correo para que ustedes me propongan, o a través de una pequeña encuesta, ustedes me propongan. Obviamente les voy a dar varios horarios y varios días, y ustedes propongan un horario, ¿ya? Una fecha. Mejor eso, ¿ya? Una pequeña encuesta, y así lo aplicamos la próxima semana para cambiar el horario del control, si es que a la mayoría le está afectando y no me habían dicho nada. Esa también es la idea. Ya. Profe, muchos querían el lunes en la noche. Bueno, ya, con ese dato también yo voy a enviar, sí, por última semana lo vamos a hacer mañana viernes a las 20 horas, ¿ya? Les voy a subir y les voy a activar el control. Y les voy a enviar una pequeña encuesta para que veamos cuándo hacemos la próxima semana. ¿Qué entra? Lo que van a ver en la ayudantía de hoy día. Es decir, inhibición enzimática y enzimas alostéricas, ¿ah? ¿Ya? Nada de ejercicio, concepto, que eso es lo que más me importa, ¿ya? Una preguntita de inhibición y una preguntita de alosterismo, o puede ser, como en el último control, 4 preguntitas de conceptos cortos, ¿ya? Tampoco la idea es que se explayen tanto, si es un control, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya, cuídense, que estén bien. Chao Benjamín, que estén bien, cuídense. Y no se olviden, más rato tienen ayudantía con Tamara y van a ver exactamente esa parte de la materia, para terminar con lo... Y la próxima semana hacemos bioenergética. Cata. Chao, Álvaro. Que pasan tan rápido. Hay una pregunta arriba de la Lisset. ¿Dónde está? Déjeme buscar a la Lisset. Profe, una duda. ¿La organización del curso tendrá algún cambio de lo que queda del semestre por el regreso a actividades presenciales? Ya, igual se los voy a informar. Nuestra facultad no tiene ninguna actividad presencial, ninguna. Por lo tanto, todas las clases, hasta que terminemos el semestre, incluyendo, sí, todas las clases teóricas, van a ser a través de esta modalidad, ¿ya? No hay ninguna clase presencial, por lo menos en nuestra facultad. No así en la facultad de ustedes o en la escuela de ustedes, que van a tener que hacer algunas cosas, ¿ya? Así que, desde un punto de vista de nuestra organización y planificación, sigue exactamente igual. ¿Qué pasa con los laboratorios? Ese es otro cuento, ¿ya? No hay actividades presenciales durante este semestre, de acuerdo a lo que nos indicaron las autoridades de la Facultad de Química y de Farmacia. Entonces, ¿qué es lo que se está barajando? ¿Qué situación se está abordando en este momento? Estamos buscando entre las autoridades de la facultad nuestra y obviamente en conversación con las autoridades de la escuela de ustedes, buscando la mejor alternativa para los laboratorios, ¿ya? Y eso lo vamos a definir esta semana, ¿ya? Tengo una reunión esta semana, no, perdón, la próxima semana, yo creo que la próxima semana ya tenemos noticias, así que... pero lo que sí está claro es que no hay ninguna actividad presencial, por lo menos en nuestra facultad, y con los ramos que dicta nuestra facultad, hasta diciembre, ¿ya? Eso es lo que les puedo decir hasta el momento. Así que tranquilos, que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cómo se resuelve esto, y bueno, obviamente se tomarán las mejores decisiones, y en base a eso obviamente tendremos que hacer una
Si cambia la modalidad de los laboratorios, obviamente hay que hacer nosotros tenemos que hacer una recalendarización o remodelación de la forma de evaluación de los laboratorios, ¿ya? Pero eso es algo que tenemos que ver nosotros, ¿ya? De todas maneras, todo, absolutamente todo, les será informado con bastante tiempo de antelación. Lo único, Alejandra, que se tiene que preocupar por ahora es siempre mejorar el rendimiento en las cátedras, ¿no? No se olviden que la cátedra vale un 80% y el laboratorio solamente vale un 20%, ¿ya? Por lo tanto, lo que se tienen que enfocar ustedes de ahora hasta final del semestre, independiente de lo que pase con el laboratorio, es la cátedra. Es decir, mejorar, obviamente, dependiendo de la nota que sacaron en la I1, siempre mejorar, siempre se puede mejorar, ¿ya? Así que enfóquense en eso, y en eso yo por lo menos me voy a enfocar durante este semestre, y después veremos lo que pasa con los laboratorios, ¿ya? Así que eso, Alejandra. Enfoquémonos solamente en la cátedra, ¿ya? Y en los controles o en las interrogaciones, ¿ya? Resolver dudas. En eso sí tenemos que estar súper enfocados, por lo menos de aquí hasta el examen. Súper. Ya que estén bien igual, cuídense. Descansen un rato, almuercen y vean a Tamara más ratito. Chao, que estén bien. Chao, Lisette. Chao, Catalina. Chao, Constanza. Cuídense, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos el martes nosotros, ¿no?